En 2 capítulo 13, verso 14, el apóstol Pablo termina con estas palabras su carta a los Corintios. 2 13, 14. Este es la salutación final, el saludo final es como el cierre con broche de oro. Y el apóstol Pablo le dice estas palabras a los de la iglesia cristiana en Corintios. Les dice así: que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Él menciona el poder de la Trinidad. Y lo primero que habla es acerca de la misericordia del Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre. ¿Por qué la misericordia? Porque Él tomó el lugar de nosotros, los pecadores, los culpables. Y alguien tenía que pagar la deuda de la condenación. Y por eso Él fue crucificado y muerto. Porque nos quitó a nosotros y Él fue el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? Porque la palabra de Dios enseña que había que traer un corderito para pagar la deuda de las transgresiones y pecados en el tiempo antiguo. Y ese cordero bíblicamente ahora lo vemos en la persona de Cristo. Él entrega su vida. Es como que tengamos a nuestro hijo y veamos a alguien que va para la silla eléctrica. Esa persona es un asesino, es culpable, tiene que pagar la cuota. Hace algunos días estuve viendo acerca de el estado de Texas, donde hay pena de muerte o pena capital. Y estaban entrevistando a un hombre que hace 30 años mató a un policía de 3 disparos y en las próximas semanas va hacia la famosa y letal inyección que los mata. Duele, se siente un fuego, es doloroso, es terrible, no lo sé, dijo él. Lo único que sé es que lamento lo que hice hace 30 años. Para este hombre, la pena capital no va a ser expuesta de manera positiva, porque él es la víctima. Él tiene que pagar su pecado. Pero hace 2000 y tantos años Jesucristo pagó por nuestros pecados. Piense ahora mismo, ¿qué haríamos nosotros si tenemos a nuestro hijo y decimos al malhechor: quítese de esa silla, que mi hijo va a morir por usted? Siendo que mi hijo es inocente, el malhechor es absuelto y mi hijo se vuelve el culpable y él siente la descarga de la silla eléctrica. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, grande es su misericordia. ¿Cuántos levantan sus manos en gratitud por la misericordia de Jesús? Y le damos gracias por su misericordia. Gracias porque Él murió en mi lugar. Gracias porque yo no soy digno que Él haya muerto. Gracias porque Él derramó su sangre y yo tengo que pagarle con fidelidad. Tengo que serle fiel en el nombre de Jesús. Y demos un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Es hermoso sentir la gratitud. Los corazones que somos agradecidos siempre tendremos puertas abiertas delante de Dios. Lo segundo que dice este versículo habla acerca del amor de Dios. Esto se complementa porque quien envió a Jesús a morir por nosotros fue el Padre. El Padre nos demostró un amor ágape, el amor que lo da todo sin poner condiciones. Y ese amor del Padre se reflejó en Jesús y nosotros hoy tenemos que adorarlo, amarlo en extremo. De la misma forma como el Padre nos amó, yo tengo que amarlo sin reservas. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré, soy únicamente para Él. Todo talento, habilidad, capacidad y dones que usted tenga, no las use mal. Hubieron cantantes
artistas, hubieron pintores, presidentes, políticos, millonarios, empresarios que no le dieron su talento a Dios. Y la vida es tan rápida, tan pasajera, que se acorta y nada nos podemos llevar desde aquí. Nada, ni siquiera algo como un presente. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y así mismo nos iremos sin nada. Por eso cada talento, cada don, habilidad y capacidad que usted tenga, dele con amor al Padre todo lo que tiene, porque Él nos dio lo mejor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nunca dude del amor de Dios, porque Él nos dio lo mejor. ¿Cómo no nos dará todo lo que le pidamos si lo hacemos con fe? Al que cree, todo le es posible. Pidamos con fe, pidamos con fe. Yo le digo cada mañana: Padre, te doy gracias por este nuevo amanecer. Te doy todo lo que tengo. Y Él es el que bendice mi vida. Pero hay una parte esencial. ¿Verdad que conocemos ese amor del Padre? Conocemos esa misericordia del Hijo. Pero qué poco conoce la gente del Espíritu Santo. Creen que es una fuerza. Creen que es como para momentos de sentir un escalofrío. No, Él es la tercera persona de la Trinidad. Y aquí está diciendo de la comunión con el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Esa presencia es vital en cada paso de nuestra vida. ¿Y cómo manejar y mantener esa comunión, esa presencia? Porque Él se entristece si lo obviamos. Él no es segundo de nadie. Él tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. El Espíritu Santo es delicado. Por eso vino en forma corporal como de paloma al río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo mostró cuán frágil es en su relación con nosotros con respecto a que no lo entristezcamos. Y debemos de saber comportarnos con Él. Porque aunque es todopoderoso, Él quiere toda nuestra vida, no una parte de nuestra vida. Luego encontramos que en la Escritura hay aproximadamente unos 40 escritores de la Biblia. O sea, que a través de los miles de años que fue escrito este libro, fueron aproximadamente unas 40 personas que lo escribieron, pero hay un solo autor, y es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es simétrica. La Biblia es perfecta. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una participación del Espíritu Santo. Esa preciosa persona de la Trinidad lo vemos en el versículo 2 de Génesis. Génesis capítulo 1, anote, versículo 2, dice así: la tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Quién le puso orden a todo lo creado? La palabra creó, pero el que organizó todo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso cada cosa en su sitio. Y entonces la única forma de vivir una buena vida es permitirle al Espíritu Santo que organice nuestra vida. Él va a organizar nuestros pensamientos, Él va a reformar nuestros sentimientos, Él va a regenerar nuestro cuerpo físico. Él nos va a enseñar a vivir un estilo de vida victorioso. Es el Espíritu Santo el que le puso orden perfecto a todas las cosas. Yo me río y me burlo de aquellos que ni siquiera pueden descifrar la tormenta que puede venir mañana y están diciendo que saben los orígenes del universo y que todas las cosas chocaron y en ese choque un revuelto como los espaguetis y salimos nosotros. ¡Qué locura más grande! Es como que yo les dijera que me encontré este reloj a la orilla de un río y por la erosión del clima, la arenita del río, se produjo este reloj. Búrlese. Este es el momento en que se burle usted. Búrlese del enemigo,
Porque usted fue hecho por un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Me gozo por eso. Los escépticos no saben esto, pero todo tiene un poder y un creador, y el Espíritu Santo es maravilloso para eso. Él crea vidas maravillosas. Aquel desastre que había en nosotros, aquella vida tan insípida y vacía, como un joven de 15 años que está presente cuando recibí al Señor. Yo era un muchacho rebelde. No quería ser dominado por nadie. Me molestaba que me dieran órdenes. Y hay gente que dice, es rebelde sin causa. Pero quiero decirles que yo era rebelde con causa. Por tantas cosas horribles y traumas a los 15 años. Aunque nunca había tomado licor, nunca probé la droga, nunca había tenido sexo a esa edad. Sin embargo, estaba tan perdido como Judas o Caín. ¿Por qué les digo eso? Porque la gente dice, yo no soy tan bueno para irme al cielo, pero no soy tan malo para irme al infierno. No se equivoque, amigo. Todos hemos pecado. Y lo mío era rebeldía, enojo, ira descontrolada. No me podían decir algo porque ahí venía yo y le daba. Qué duro era eso. Bien, pero voy a decirles la verdad. Que aquella noche, cuando el predicador hizo el llamado y yo estaba solo, estaba aparte, porque estaba enojado que mi tía me llevara a un lugar. Le dije, llévame a un lugar donde me goce. Y yo creí que me iba a llevar a una discoteca y me llevó a un culto. Me dio gato por liebre para mí. Pero no era así. Entonces, cuando el predicador hizo el llamado, todo el mundo inclinó su rostro como cristiano para orar. Yo dije, ¿cómo? Parecía yo suricata. ¿Usted ha visto esos animalitos del África, los suricatas? Dije, yo también voy a inclinar la cabeza y voy a hacer como que estoy orando. Y oiga lo que yo decía. Me agarré duro de la silla cuando el predicador hacía el llamado y dije, de aquí nadie me levanta, de aquí nadie me levanta, de aquí nadie me levanta, nadie me levanta, nadie me levanta. Y de pronto sentí el arrebato, porque una voz me decía, no, y otra me decía con dulce amor, es la hora. Es tu momento. Y fui atrapado por el amor más maravilloso y sublime y puro del universo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó mi vida. Hacía 2 años atrás, a los 13 años, yo había experimentado ese toque maravilloso. Ya estaba sensible. Porque entré a los 13 años un jueves al Santísimo en la iglesia Don Bosco en Managua. Y cuando se estaba cantando, tú reinarás, oh Rey bendito, y con mi uniforme de estudiante a las 7 de la noche, en aquella iglesia, yo solo, fui solo, porque mi papi y mi mami me estaban enseñando a ir a la iglesia. De pronto entró algo en mi cabeza y comencé a llorar. Y a llorar, pero no quería, porque aquel niño, como todo muchacho, no quería verse expuesto. Sequé mis lágrimas con la manga de mi camisa, pero por primera vez en mi vida experimenté al poderoso Espíritu Santo. Ahora a los 15 años yo estaba siendo tocado por el poder de Dios. Él es real, Él está aquí, no solo afuera, porque Él lo satura y lo llena todo. Está dentro de tu corazón. Él habla. Y no hay que oírlo con este tímpano. Hay que oírlo con el oído del corazón. Hay que oírlo con nuestros sentidos no físicos, sino espirituales. La palabra del Señor dice que cuando la participación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era tan fuerte, pero los hombres no la identificaban. En el libro de Génesis, capítulo 41, verso 38, oiga lo que Faraón dijo acerca de aquel joven José, que llegó a ser segundo de Faraón, que llegó a ser administrador del imperio egipcio, que restauró a sus hermanos y a su padre, salvó a los hebreos. José, el joven que fue desechado por el odio de sus hermanos. José, el que estuvo preso
varios años en la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusó y se mantuvo puro. José era un hombre tan sencillo, él no tenía nada especial. Lo distinguía algo que nos tiene que distinguir hoy. Y oiga la referencia de Faraón. Dice el verso 38: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué había en José que le hacía revelarle los sueños, que le mostraba lo sobrenatural, el futuro, y que mostraba cómo administrar los años por venir? Las naciones se levantan cuando el Espíritu de Dios toma vidas en esos países. Y aquí hay gente que dice: aquí estoy, Espíritu Santo, tómame a mí, yo quiero hacer tu voluntad. En esta nación el Espíritu Santo va a levantar a Nicaragua con poder a través de usted. El secreto de Gedeón en Jueces capítulo 6 verso 34. Él era un hombre que vivía de limitaciones económicas. ¿Por qué? Porque había un azote horroroso. Los enemigos venían a comerse las cosechas. Sembraban Gedeón y su gente, pero venían los asaltantes. Lo que la palabra de Dios nos enseña que hizo Gedeón fue obedecer a Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Gedeón tan pronto obedeció a Dios? Lea conmigo Jueces capítulo 6 verso 34. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. ¿Qué le dio? Mucho poder. Gedeón tocó la trompeta para llamar a los del grupo de los abiezeritas. Se reunió con todos los hombres y se volvió un gran guerrero. Es el Espíritu de Dios que levanta nuestra vida del anonimato. Si usted dice: ya no aguanto, ya no soporto, vino al mejor lugar, está escuchando el mensaje correcto, y es: tienes ahora la bendición de ser ayudado, fortalecido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a trabajar en tu vida. Y Gedeón venció con un pequeño ejército a un ejército que era 100 veces más numerosos, 1000 veces más numeroso. ¿Cómo lo hizo? Con el poder del Espíritu de Dios. Nos quita la cobardía, nos da valor, porque el valor nace del corazón. Luego vemos al pobre Saúl, el primer rey de Israel. El Espíritu de Dios se movía buscando corazones que estuviesen dispuestos a obedecer a Dios. Y entró en Saúl, y aquel hombre que nadie lo tomaba en cuenta llegó a ser el rey de Israel. Pero comenzó con la falacia del diablo a sentirse soberbio. Y esto no importa de qué categoría es uno, si es rico, si es pobre, si es pastor, si es inconverso. La soberbia destruye a cualquiera. He visto presidentes soberbios, pastores soberbios, hermanos soberbios, familiares soberbios. Y cuando el rey Saúl creyó que como él era el principal de Israel no iba a suceder nada, no se dio cuenta que quien lo había puesto ahí era el poderoso Espíritu Santo. Roberto Sarria no sirve sin Dios. Roberto Sarria no es nadie. Y cada vez que tal vez viene hacia mí el espíritu de orgullo, reconozco que sin el Espíritu Santo yo no puedo. Observe la lectura. Primera de Samuel 16:14. El Espíritu del Señor, primera de Samuel 16:14. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se fue el Espíritu Santo. Le dice a Saúl: ¿quieres seguir de orgulloso, de altivo? ¿Quieres hacer las cosas por tu propia cuenta y de tu propia manera? Observe cuando el Espíritu de Dios abandona a las personas. Cuando ellos le dan la espalda a Dios. Cuando ellos abandonan la palabra de Dios. La gente me dice: no,
yo tengo el Espíritu Santo para siempre. Momentito. Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él no te va a dar la corona de la vida ahora. Es hasta que al final rindamos cuenta y hemos sido fieles. Aquí está lo que dice de Saúl. Abandonó el espíritu del Señor y le envió un espíritu maligno. Ah, ¿no me quieres a mí? Ahora pues recibí al diablo. A ver lo que va a suceder. El espíritu más noble del universo es el Espíritu Santo. Y el espíritu más malvado que te odia es el espíritu maligno. Satanás mira en nosotros a la perfecta creación de Dios y él, como le recuerda la cara de nosotros, el cuerpo de nosotros y la vida de nosotros, le recuerda que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Él nos aborrece. Así vino el espíritu maligno y Saúl no tenía paz. Por eso los médicos nunca van a encontrar una pastilla, inyección o medicamento que sea el antídoto contra los demonios. Solo el Espíritu Santo puede echar fuera al espíritu maligno. Solo una autoridad mayor puede echar fuera a una autoridad menor. Los seres humanos no tienen paz sin el Espíritu Santo. En ocasiones hemos experimentado una atmósfera de desobediencia y de inmediato tenemos que volver al arrepentimiento y pedir perdón y reconocer nuestras faltas. De lo contrario, día a día esa persona se sentirá torturada por demonios, porque donde no está el Espíritu de Dios hay esclavitud, pero donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Hay libertad de Dios en la vida de las personas cuando habita el Espíritu Santo. Observe la desdichada vida de Saúl, que llegó a tal grado a denigrarse que fue y consultó a una bruja. Algunos de los que estamos aquí fuimos criados en ese estado. En el caso mío, de parte de ambas familias, consultaban a los brujos, y lo que se sentía era una atmósfera gobernada por el maligno. Hoy la atmósfera de mi casa es bendita, es libre. ¿Cuántos celebran por la atmósfera de su casa? Dele gracias al Espíritu Santo y dígale: gracias, Señor. En mi casa hay libertad. Declare conmigo: mi casa es casa de oración, es puerta del cielo. Aleluya. Eso es tu casa, casa de oración, puerta del cielo. Ningún demonio tiene que entrar a nuestra casa. Hay que vigilar cada puerta. ¿Por dónde entra el enemigo? Por la murmuración, por la queja, pornografía, por maledicencias o malas palabras. Todo espíritu inmundo de fornicación y adulterio se apodera no solo de la persona, sino que quiere pasar como una herencia maldita a sus generaciones. Por eso todo padre que está aquí luche, rompa con todo yugo del enemigo para que sus hijos reciban una herencia de pureza, de honor y de bendición, y tengan una atmósfera limpia, una atmósfera de gozo, una atmósfera de júbilo. Gloria a Dios por eso. Pero sin embargo, en el Salmo 51 vemos ¿a quién? A David, que amaba al Espíritu de Dios, y David peca contra Dios. Él entra en un estado de adulterio con una mujer que era de su prójimo. Pero a la hora de la confrontación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia en todo esto? Y es un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay que ser listos, hay que ser sabios. Inmediatamente que hemos cometido una falta, rectifiquemos a tiempo para que ese virus maligno no perjudique nuestra vida. Y en el Salmo 51, verso 10 y verso 11, aquel salmista dice: no me eches de delante de ti. Él está llorando el dolor amargo del pecado.
Él está contrito y humillado. Y en ese momento que hace eso, el noble Espíritu Santo se acerca a él, porque el salmista está llorando: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame todo, quítame el reino, quítame el dinero, quítame la fama, pero no me quites tu Espíritu. Es lo más bello que yo tengo en esta vida. Es lo más grande. Sin Él yo no sirvo. Sin Él soy débil. Sin Él no puedo. Es el Espíritu Santo el que trae la bendición de la salvación. Es el Espíritu Santo el que ministra los dones de sanidad a través de nosotros. Sin Él no podemos hacer nada. Estamos desarmados. Somos presa vulnerable de los demonios. Pero con Él eres invencible. Los demonios te tiemblan por la autoridad del Espíritu que hay en tu vida. Y los pecados se destruyen. Las ataduras se caen, porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Más poderoso para librarte de las adicciones, ataduras. Todo se rompe cuando el poder del Espíritu Santo llega. Y en el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué está diciendo David? Que había perdido la alegría que se experimenta por la salvación. Y hay gente que todavía está debatiendo que si se pierde o no se pierde la salvación, cuando la Biblia es una sola. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Hoy encontramos personas que fueron llenos del Espíritu y ahora ya no lo son. Encuentro conocidos ministros de Dios que experimentaron la maravillosa pureza del amor de Dios y ahora se envolvieron en sus estados de crisis emocionales y de terquedad, y ya no está el Espíritu de Dios. Solo cenizas han quedado, solo el recuerdo de la gloria pasada. Y eso no tiene que sucedernos a nosotros. Tenemos que amarlo y decirle: quítame todo, pero no te vayas. Yo quiero estar contigo. Yo no te doy la espalda. Me rindo de rodillas y me humillo, porque quiero experimentar tu amor, tu gracia, tu pureza, tu santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús dijo que solo los limpios de corazón verán a Dios, y el Espíritu Santo es poderoso para limpiar nuestra vida por el poder de la sangre de Cristo. Entonces encontramos esa firme decisión. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. San Juan capítulo 16 verso 7. Jesús habló a sus discípulos. Estaba a punto de irse. Era emocionante estar cerca y escuchar a Jesús. Sus palabras eran fuente de vida. El poder emanaba de Él. Era tan fuerte el poder del Espíritu de Dios que lo tocaban los enfermos y se sanaban. Él decía una palabra porque era la palabra hecha carne y las cosas se cumplían, por imposibles que parecían. Pero ahora Jesús dice estas palabras: en realidad es mejor para ustedes que me vaya. San Juan 16:7. Porque si no me fuera, el abogado defensor, digan conmigo, abogado defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. ¿Qué es lo que más necesitamos frente a un acusador que día y noche nos quiere hablar a la mente? Sos malo, sos culpable, sos pecador, sos débil. ¿Qué necesitamos? Un verdadero abogado que sepa poner en su lugar al diablo, y es el Espíritu Santo. Si ese mentiroso te viene a recordar tu pasado, dile
el futuro terrible que le espera en el lago de fuego y azufre. El Espíritu Santo te hace fuerte. El Espíritu Santo te dice: diga el débil, fuerte soy, porque con el Espíritu Santo somos invencibles. Él es nuestra fortaleza. Jesús se fue de esta tierra, Él ya no está aquí. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Yo diría, es Jesús multiplicado en millones. Es Jesús en cada uno de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Disfrute a Jesús a través del Espíritu Santo. Él nos enseña el mismo carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu Santo. Él nos enseña el poder de Cristo a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, no hay tiempo que perder. Dígale: aquí estoy, Espíritu Santo, te amo, te necesito. ¿Cómo lo refiere la Biblia al Espíritu Santo? Como el consejero. El consejero es un mentor, es un guía. Lo necesito. La gente está diciendo: Señor, háblame. Dios va a hablarme por su palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? Dice la Biblia que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Dios te va a hablar por su palabra. El que aclara para aplicar en nuestra vida la palabra de Dios y cambiar nuestra conducta es el Espíritu Santo.